Nacional. Ayer, en alusión a la marcha, se encontraba un policía del Estado de México para reunirse con Sicilia para demandar la impunidad y la violencia en esta entidad, dado que dice que Peña Nieto y el PRI encubren a bandas de secuestradores. ¿Qué nos puede decir, señor presidente? A ver, si hay alguien que ha acreditado su deseo por resolver el problema de seguridad, precisamente son los gobiernos estatales, que todos ellos, lo fui yo gobernador, se han sumado, o nos hemos sumado a una serie de acuerdos con el gobierno federal para ser auxiliares de ellos en este tema. No proteger a nadie, castigar con severidad. Y bueno, obviamente no estoy de acuerdo con esa expresión que no tiene ningún elemento, ningún sustento. Es forma de estar señalando sin elementos y estar tratando de dañar la imagen de un gobernador exitoso como es el licenciado Peña Nieto. Karina Aguilar, de Radio 13. Gracias, profesor. Buenos días. Preguntarle, usted habla de un gran acuerdo nacional, pero hay que recordar que hace año y medio aproximadamente se llevaron a cabo todos estos foros de seguridad y a nada se llegó, precisamente encabezados por el señor Martí, y a nada se llegó. ¿Cómo sería ahora un acuerdo nacional en el que sí se den acciones? Primero, tiene usted razón, yo he participado en ellos cuando fui gobernador. No hablamos de un acuerdo de fondo, que nos demos una encerrada con el señor presidente, gobernadores, presidentes de partidos, legisladores, los cabezas de los legisladores, y lleguemos a un acuerdo que tiene que ver con estrategias concretas en el tema de seguridad. ¿Cuánto se requiere? A ver, necesitamos revisar los problemas de fondo. Veamos cuánto tienen los alcaldes para poder contribuir en esta lucha. Tienen migajas del presupuesto. O pagan el alumbrado público, recogen la basura, o contratan más policías. O sea, veamos en serio el problema. Es muy fácil decir, los alcaldes están participando. Vamos a ver cuánto dinero tienen, cuánto presupuesto tienen, qué distribución presupuestal ellos reciben para poder resolver los problemas de fondo. Que el acuerdo sea realmente un gran acuerdo nacional, no nada más de ver estadísticas y ver experiencias exitosas o no de algunos estados o municipios. Veamos el problema de fondo. ¿Cuánto tienen los municipios y cuánto requieren para resolverlo? ¿Cuánto tienen los estados y cuánto requieren? Y hacer esas grandes reformas, esas reformas de fondo. Y además de cuánto tienen, ¿qué oportunidades laborales tiene la población en esos municipios? ¿Qué oportunidades de educación tiene la población en esos municipios? Si no, no va a resolverse el problema. Vamos a estar en esta queja constante. El acuerdo tiene que ser distinto a los anteriores. Los anteriores han sido de cuántas tropas, de cuántos se ubican en una región del país, cómo se mueven. No, vamos a un acuerdo de fondo en el problema. Y para llegar a un acuerdo de fondo tenemos que revisar el tema presupuestal. Hay municipios del país que tienen 4 o 5 policías, que ganan menos de 3,000 pesos. Así no se puede resolver el problema de seguridad. Si no llegamos a ese gran acuerdo con toda la disposición de ayudar en esta lucha, lo más fácil sería ahorita descalificar al presidente. No, el Comité Nacional ofrece lo contrario. Vamos a sentarnos con el señor presidente, a dejar toda la riña política a un lado. El país exige y demanda que nos pongamos de acuerdo y esa es la disposición del Comité Nacional del PRI. En este sentido, ¿usted ya ha hecho alguna solicitud formal, una invitación formal al Ejecutivo Federal para esta reunión? Seguramente el presidente, después de estos llamados que hay, seguramente tendrá que convocarnos a todas las fuerzas políticas, ¿no? Lo haremos nosotros, con esa disposición no de riña ni de a ver si nos reciben. No, es algo muy de fondo, muy serio, que buscaría realmente llegar a un gran acuerdo nacional, ¿no? Pero yo quiero desde aquí decir que hay la disposición por parte del Comité Nacional del PRI de poder llegar a ese acuerdo con ánimo de construir, no de señalar, ni de lastimar, ni de acusar, sino de construir y buscar soluciones. Mónica, de W Radio. Buenos días, presidente. Preguntarle acerca del PRODEMI. Quiero preguntarle, cuando usted fue gobernador de Coahuila, ¿cómo operaba? ¿Cuánto ganaba en promedio al año? ¿Y qué se hizo con este recurso? Con todo gusto le pido al encargado PRODEMI, no tengo los datos aquí en mente. Lo que sé es que es un área donde se han desarrollado esfuerzos de infraestructura, que ahí está a la vista de todos, puentes vehiculares, pavimentaciones, etcétera, por parte de esos recursos, y en el área de seguridad, que según entiendo llevan avances en la construcción del centro de rescate y del hospital para los mineros, pero con todo gusto le pido a Dante que le pase los datos del responsable para que le dé respuesta a eso. Armando Navarrete. ¿Cómo está, profesor? Buenos días. Ahora, regresando un poquito al tema de la reforma política, plantea usted la necesidad de la reducción de las representaciones en el Congreso. En este caso, ¿qué otras acciones habría que tomar para que el costo de la democracia en México sea mucho más razonable, menos que
que lo que actualmente se plantea, ya que la democracia en nuestro país es de las más caras en América Latina y del mundo? Cuando hablo de las disminuciones, revisemos otros países del mundo, Estados Unidos mismo, que es vecino nuestro, la cantidad de habitantes y la cantidad de legisladores que tienen. Es mantener los 300 distritos, pero disminuir la representación electoral. Es que cuando se abre una reforma, entendamos que llegó la reforma al Congreso y ahora sí que se vote. No, antes de que se vote, las diputadas y los diputados tienen que escuchar una serie de expresiones ciudadanas que es un válido el atenderlas y poderlas poner en la mesa. No puede pasar así, con una venda, decir, pasa la reforma. No, revisemos, yo tengo esa propuesta de la disminución de los legisladores, y que revisemos cuántos son. Yo dije, vamos a disminuyendo una quinta parte, es decir, 100 diputados, y en la parte del Senado, que es muy importante, si no, no tienen la representación de los estados, y que revisemos los gastos o cuánto nos cuesta invertir en esta democracia, cuál es el costo para los partidos, cuáles son las posibilidades reales que tiene alguien que desea llegar a tener un cargo de elección y que si no tiene recursos pueda tener garantizado que pueda participar. Es algo que tienen que revisar los diputados, ¿no? Yo haré mis propuestas por escrito al Congreso. Roberto José Pacheco. Roberto, el día de ayer usted a pregonar que la unidad de su partido ha sido fundamental para conquistar espacios. La pregunta es, el discurso de Cuauhtémoc Gutiérrez en el evento de ayer en el explanada, en la plancha del Monumento a la Revolución, pareciera que fue un catálogo de reproches hacia los comités ejecutivos de su partido, que han privilegiado al amiguismo, al cuatachismo, por encima de la gente que trabaja en la estructura de su partido. Esto no pone en riesgo la unidad de su partido. Una, dos, las movilizaciones sociales pueden ser motivo de castigo, un castigo hacia su partido, castigo hacia el voto, porque los partidos no han cumplido, no han respondido ni en el Congreso, ni mucho menos para combatir la violencia. Obviamente esto, la responsabilidad la tiene el gobierno federal, pero se prevé un voto de castigo en contra de los partidos políticos en las próximas elecciones por estas movilizaciones. Y finalmente, perdón por la otra pregunta que tengo aquí apuntada, que si el PRI tiene temor a los candidatos independientes, parecía que es un tema delicado y que parecía que a Peña Nieto no le conviene mucho que haya candidatos independientes en la reforma electoral. Sí. Primero, en el caso de Cuauhtémoc no son las expresiones, al contrario, en esta dinámica del Comité Nacional es escuchar a todos los grupos y estar presentes con todos los grupos, y es una etapa que se vive distinta, nueva en el partido, donde se abren la oportunidad de cada quien decir, y dentro del partido como militantes poder resolver sus problemas. En el caso de las movilizaciones sociales, si tiene que ver con el señalamiento de los partidos, yo creo que debemos de verlo como el llamado de atención y la gran oportunidad que tenemos todos de poder llegar a acuerdos y rápido por México. Y en el caso de las candidaturas independientes, el licenciado Peña le quieren colgar todas a él no tiene que ver en esto. Él ha hecho expresiones que tienen que ver con revisar la reforma y darle hacia adelante. Las candidaturas independientes tendrán que verlo los diputados, los legisladores. Si él tuviera alguna opinión, seguramente la externará de manera oficial, pero no hay una opinión de él así sobre este tema. No, claro que no, es parte de esta gran reforma, que a mí lo que me gustaría, lo que me da temor es que se queden estos temas sin atender, el tema educativo y el tema de pobreza. Es que son los temas más importantes y se dejan a un lado, ¿no? La reforma política, pues es muy importante, pero la señora que no tiene para comer, que la tortilla cuesta el doble de lo que cortaba hace 4 años, pues tiene prioridad en eso, y luego la reforma política, ¿no? Alfredo Flores. Buenos días a todos, buenos días. Buenos días. Profesor, no es la primera vez que hay expresiones sociales y ha sido para todos los partidos políticos. Recordemos a Andrés Manuel, que hasta se ofendió con la gran marcha, Andrés Manuel López Obrador, aquí en la Ciudad de México. Los poblanos protestaron contra Mario Marín, también PRI, o sea, pasamos PRD, PRI. Ahora es gobierno federal, gobierno dominado por el PAN. Parece que los políticos hacen oídos sordos a una desesperación social. ¿Cuándo van a poner atención los políticos? Y hablo los políticos en general, porque es la acusación en general. De hecho, ayer el poeta mencionaba algo que es algo que se comenta socialmente, ¿no? Los políticos parece que hacen disimulo ante toda esta situación. ¿Cuándo van a poder dar ese gran brinco de acercarse y realmente atender a la sociedad ante estos reclamos, independientemente de los matices de cómo sea lo del crimen? A ver, yo tengo 2 meses en el Comité Nacional y
veo ahora esta expresión ciudadana que se manifiesta y creo yo, por eso en lugar de asumir una posición en esta rueda de prensa de culpar al gobierno federal, de encontrar una salida diciendo y señalando y criticando, mi posición es totalmente distinta. Es, dejemos la riña política a un lado, sentémonos en una mesa y lleguemos a los grandes acuerdos. Si logramos nosotros hacer eso, se van a resolver los problemas, no solamente del crimen organizado, sino los que he estado planteando yo. Pero no veamos cuando se pone un problema, se expone un problema ante los medios y ante la comunidad, como un señalamiento de enfrentamiento, se pone para resolver un problema. Yo creo que es el momento de llegar a ese gran acuerdo. El próximo año hay elecciones en el país y creo que este año se nos da la oportunidad a todos de llegar a ese gran acuerdo. Es por eso que he tomado este camino yo, no el camino de la confrontación, de señalar, de criticar al presidente en este tema, sino de hacer un gran intento auténtico y sincero de decir, lleguemos a un acuerdo, las fuerzas políticas, abracemos esta demanda ciudadana todos, y en serio y a fondo, y resolvámosla. Las dos últimas preguntas. Primero, Natalia Estrada. Buenos días. Quisiera preguntarle también en materia de seguridad si este acuerdo del que usted habla pasa por el cambio de estrategia de seguridad del gobierno federal, porque pues ayer Calderón descarta en un comunicado dar marcha atrás a su lucha contra el crimen organizado. Si se está haciendo oídos sordos a este llamado, no solo de las sociedades, sino también de los partidos, que exigen ya un cambio de estrategia. Gracias. Sí, tiene que ver con la oportunidad que se abre por esa exigencia ciudadana, que se da aquí y que se da en muchas partes del país, que se hace pública y que se tiene en silencio también por muchas madres de familia que perdieron a sus hijos, muchos padres de familia, por muchos huérfanos, que tiene que ver con que no es el momento de entorpecer un acuerdo, sino de contribuir a llegar a un gran acuerdo, que revisemos qué es lo que ha funcionado, qué es lo que no ha funcionado, qué tenemos que hacer además y poder resolverlo. Esa es la postura de nosotros. Y finalmente, Iván Moreno, del Grupo ASIR. Profesor, acá. Está mencionando hace unos momentos que, bueno, no es con mayor presupuesto para policías y equipamiento como se puede resolver el problema de la seguridad. También menciona que hay municipios del país donde hay pocos policías y mal pagados. Y el viernes pasado la Secretaría de Gobernación, a través del Secretariado Ejecutivo de Seguridad Nacional y la SEP, firman un convenio para llamar a un reclutamiento para jóvenes de bachillerato, en todo lo que es el bachillerato, que dependa de la SEP, al igual de que las universidades, precisamente para que formen parte de lo que es el nuevo modelo policial estatal o policía estatal acreditable. Y se señala al gobierno del estado de Yucatán como uno de los que no han hecho nada con base en los diálogos por la seguridad para acreditar a las policías. En este aspecto, si estamos hablando de que usted está señalando que es pobreza, educación y seguridad los problemas principales de desempleo, el darle a los jóvenes esta oportunidad de desarrollo a través de policías aparentemente para que van a servir para inteligencia policíaca y algunos para operativos, principalmente se está mencionando a los más jóvenes, a los de bachillerato, que serían los operativos, los que estarían ingresando a combatir a la delincuencia. Y dicen que no se va a poner en riesgo a los jóvenes. ¿Qué opinión le merece todo eso? Bueno, buena pregunta. Mire, Yucatán es el estado que tiene el mejor indicador de seguridad. Entonces, si algo tendríamos que hablar de Yucatán es el reconocimiento al esfuerzo que se ha hecho en este estado por parte del gobierno y de la sociedad, por políticas exitosas. Entonces, bueno, Yucatán, más que cuestionarlo, yo lo reconocería por este gran logro que se ha mantenido ahí. En el caso del presupuesto, sí se requiere más presupuesto, pero si direccionamos todo el presupuesto a más armas y más enfrentamiento, que es necesario incrementar las policías, que es necesario ver el tema de los municipios, de su presupuesto y de los estados, pero si solamente hacemos eso y no atendemos el tema educativo y el tema de desempleo, no vamos a lograr el resultado que queremos. Creo yo que por eso es importante el acuerdo. Yo fui presidente municipal y fui gobernador. Tengo esas dos experiencias en mi vida. Podemos plantear en ese gran acuerdo que en lugar de estar reclutando más jóvenes en ellos, los reclutemos como asesores y alfabetizadores, que necesitamos nosotros 600,000 asesores para batir el rezago educativo. Ahí lo necesitamos a estos jóvenes, que
que las armas no sea lo que porten en sus manos, sino que sea la posibilidad de enseñar a los demás. Son puntos de vista distintos, pero que yo no quisiera entrar a un debate a larga distancia, sino que lo podamos discutir en una mesa con ellos y llegar a un gran acuerdo. Siempre pensando que esta oportunidad que nos da las expresiones ciudadanas de malestar es eso, es una oportunidad. No tenemos por qué ponernos a debatir esas posiciones, sino es otra cosa más que el sentir de grupos organizados de la sociedad. Pues muchas gracias. Muchas gracias.